El libro que nos toca ahora examinar es Segunda de Reyes, y Segunda de Reyes es la continuación de Primera de Reyes porque fue dividido en dos partes. Y aquí nos habla acerca de Eliseo el profeta, sus últimos días en los primeros capítulos. Y luego continúa después que Eliseo, el profeta de Dios, también siguió con una doble porción de lo que tenía Elías y lo usó grandemente el Señor. Y el resto del libro de los reyes nos habla del decaimiento de las tribus del norte, que son, se le llama Israel o Samaria, tiene varios nombres que se le dio a la parte norte de Israel porque se dividió, como vimos en Primera de Reyes, y luego la parte del sur de Israel era Judá, y eran dos de las tribus, Benjamín y Judá. Pero termina en desastre, termina en desobediencia. Primero cae 150 años antes de que cayera el sur, cayó el norte. En el año 722 fue destruida totalmente la parte norte, la capital de Samaria, donde estaba allí el rey del norte, y fueron llevados al cautiverio. Y luego, 150 años después, la parte del sur vino Babilonia y se llevó a toda la gente. Quedaron nomás unos cuantos para atender allí, como ahora dominaba Babilonia, y quedó destruida Jerusalén, y el templo fue quemado, y las casas, la casa del rey, todo fue quebrado, la muralla fue destruida. Termina el segundo libro de Reyes con triste y trágica novedad de que el pueblo de Dios había sido llevado, y la mayoría tuvo que ir, ya sea los que se salvaron, para Egipto, y muchos fueron llevados a Babilonia. Pero en esta hora vamos a examinar un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y ahí vamos a hablar acerca de un varón que estaba enfermo. Vamos a ver a una muchacha que fue la diferencia y que fue la sorpresa que vino a ser de bendición. Y por último vamos a ver al siervo de Dios, al varón de Dios, y vamos a reflejar y qué nos dice el Señor en esta hora para también en nuestras vidas. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes nos comienza diciendo ahí el siervo que se llama el varón Naamán. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Disculpe. Encontramos entonces que aquí nos da una buena introducción a quién era, este varón. Su nombre es Naamán. Este hombre era el general del ejército del rey de Siria. Este varón no era cualquier hombre, era uno que estaba dotado de muchas capacidades y habilidades aparentemente para poder encargarse del ejército. Y había tenido éxito porque era grande en extremo y valeroso, dice aquí. Y Dios mismo le había dado salvación, dice aquí, pero no de su vida, sino salvación de que había vencido a Israel, porque Dios lo permitió para enseñar a Israel a que buscara a Dios, pero ni así se humillaban delante de Dios, como quiera fueron a ser capturados. Este varón tenía buen testimonio, era hombre de ambiente, de arriesgo, un hombre radical, un hombre que él estaba al frente de las cosas. Pero había un problema: estaba enfermo. Su enfermedad era la lepra. Tenía una clase de enfermedad de que lo estaba consumiendo, y pues aunque podía ser este siervo para Siria, este general,
que tenía como puesto, tenía la lepra. No sabemos qué clase de enfermedad sería, pero estaba enfermo. Esa es la introducción de Naamán. Ahora vamos a ver en el versículo 2 y el 3 acerca de la muchacha. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí nos introduce la Biblia a una muchacha. Y esta muchacha, vemos que estaba una hebrea, fuera de su nacionalidad, fue capturada y fue llevada a la tierra de Siria. Y llegó esta muchacha a ser sierva de la mujer de Naamán. Y viendo de que Naamán estaba enfermo, viendo de que estaba sufriendo y pues no había medicina o no había alguien que podía hacer algo por él, le da un mensaje perfecto, un mensaje que ella creía que podía hacer la diferencia. Y la diferencia era de que Naamán tenía que clamar y pedirle al profeta de Dios que estaba en Samaria, el profeta que podía hacer algo por él y sanar su lepra. Esto le dio esperanza, claro, a la esposa. Y nos dice la Biblia que entonces, en el versículo 4, entra Naamán después y se le avisa y se le dice, y él pues también se emociona haciendo ya que habla con ella, estoy seguro, y pues él sabía acerca de Jehová, porque iban a tener lucha y pelea y conquistas que habían tenido con Israel. Él sabía y había oído, muy probable, de Dios, el Dios de Israel. Entonces nos dice, continuando la narración en el versículo 4, que entra Naamán a su señor, o sea, al rey, y le relató así diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le comparte al rey lo que esta muchacha le había dicho, que había esperanza para él, que había profeta, que había alguien en Israel que podía quizás sanarle. Y quería, pues, si le daba permiso el rey de ir para allá. Veremos, dice la Biblia, el versículo 5, le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo te enviaré cartas al rey, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo a 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. ¿Se imagina usted? Se fue con un carruaje de gente, él en un carro especial de aquellos tiempos, y pues era grande el grupo de personas que iban y se lanzan hacia Israel, pero en una misión de paz, claro. Y todo fue por una muchacha que compartió el mensaje que podía hacer la diferencia, el mensaje que podía cambiar el destino y dar sanidad al siervo Naamán, al varón más bien Naamán. Encontramos entonces que cuando llega, dice el versículo 6, a Israel, le da las cartas allá al rey que estaba en ese tiempo encargado, y dice así la carta que en el versículo 6, cuando lleguen a ti estas cartas, sabes que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus ropas y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey se turba y pues claro que él no tiene poder para sanar. Y lo que la joven dijo que era el profeta que estaba en Israel, y pues ellos, como así trabaja la política, va con el rey de Israel y diciéndole al rey que lo sanara. Pues claro, pues él pensó que era un truco, era algo que quería hacer de guerra, en forma de guerra, y como él era el general, estoy seguro que hubo temor, intimidación, porque ya habían ellos conquistado muchas de las población y se habían llevado muchos esclavos y a muchas cosas se habían hecho de daño para Israel. Por eso nos trae
al siervo de Dios, el varón de Dios, llamado Eliseo. Comienza en el versículo 8, continuando, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí tenemos a Eliseo. Nos describe a este siervo de Dios como varón de Dios. Qué bendición es ser un varón de Dios, pero de veras, hacer lo que Dios manda y lo que Dios dice y ser un testimonio vivo del poder de Dios, porque también era profeta de Dios este varón. No nomás era un varón común, aunque era un varón, pero había recibido unción de Dios y usaba esa unción no nomás para sí o para hacerse rico o para bendecirse, sino para poder hacer lo que Dios le mandaba, a comunicar el mensaje de Dios, fuera quien fuera, si fuera el rey, fuera un general, fuera de otra parte. Eliseo tenía mensaje de Dios. Y en esta ocasión, claro que sí, Dios tenía palabra. Y nos dice la Biblia que entonces Eliseo le envió un mensajero, ya que estaba al frente de su casa, y el mensajero le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo no sale, manda un mensajero, quizás un joven que estaba aprendiendo y estudiante de Eliseo, sale con el mensaje que Dios le había dado a Eliseo para este varón, este hombre llamado Naamán, y que le dice que tiene que ir al río Jordán y zambullirse 7 veces y de esa manera quedaría sano y limpio. Pues el resultado de este mensaje, que estoy seguro que el joven que lo llevó regresa corriendo para atrás, no sabiendo qué podía hacerle el general, dice la Biblia que Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego continúa diciendo que los ríos allá de Damasco, pues no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán se enfurece, pues siendo un general, sintió como que no había importancia de parte de Eliseo. O sea, él la tomó de otra manera. Él esperaba que iba a salir Eliseo, iba a poner su mano sobre él, lo iba a ungir. Y así es la gente, piensa muchas cosas acerca de Dios, entiende o ha oído cosas y pues no sabe cómo Dios opera, que Dios puede hacer, como en este caso, algo específico, algo especial, que le está hablando directamente a través de lo que le dijeron, que se zambulliera 7 veces en el río Jordán y iba a ser sanado. Pues dice el versículo 13 que es importantísimo, más sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Y cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Solo trataron de convencer a aquellos que tenían respeto y consejo de los que venían con él. Le dijeron, pues vaya, y eran sus criados. Mira nomás, algo simple te dijeron, ¿por qué no lo haces? Trátale. Y allá le dieron suficiente ánimo para que dice, bueno, pues lo voy a hacer. Se regresan y se van hacia el río Jordán. Y dice que él entonces desciende, en el versículo 14 estoy, y se zambulle 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos aquí que obedece y entra al río Jordán. Y ya estoy oyendo que están diciendo los 1, la segunda vez, 3, 4, y llegan hasta el 7. Y cuando sale en el séptimo zambullido y sale, lo ven sano. Y le dicen, quedó sano, Naamán es sano. Y estoy seguro que hubo una celebración de gozo, porque ahora
el general del ejército de Siria, Naamán, estaba este varón sanado. Y dice la Biblia, en el versículo 15, que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, del profeta, y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas, él, o sea, el varón de Dios, Eliseo, le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pues Naamán, entonces, en su emoción, regresa a la casa de Eliseo. Y pues ya Eliseo sí esta vez sí sale y habla con él, porque ya está sanado. Y más que nada, ve la oportunidad Naamán de demostrar su gratitud, dándole un obsequio, dándole algo. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Dijo, no quiero nada, no necesito nada, no voy a aceptar nada que me des, porque yo no estoy para eso. O sea, como dice aquí, eh, él no quiso. Y la razón es porque iba a haber otra lección más adelante acerca de las cosas materiales, pero ya sería otro mensaje. Entonces Naamán se regresa para atrás pensando, se llevó un montón de tierra para ir allá después él adorar a su Dios y decir que ahora él servía al Dios verdadero, había encontrado al Dios verdadero y eso iba a ser. Entonces el 19 termina diciendo, y Eliseo le dice, ve en paz, y se fue pues. Naamán se va, se regresa, jubiloso, contento, pero veremos varias lecciones. Primeramente, Naamán, aunque él era un hombre capacitado, era un varón con muchas habilidades, un varón que aún tenía muchas cosas que favorable, pero enfermo. Y una muchacha fue la diferencia en que, porque ella comunicó un mensaje no positivo, sino un mensaje verdad y que podía hacer la diferencia para esta vida y que fue cambiada totalmente por la obra de Dios. ¿O qué podemos aprender? Las habilidades y talentos y capacidades y aún hasta la enfermedad viene de Dios y es de Dios. Y Dios da a quien quiere y aún tiene la última palabra. En este caso, la palabra de Dios era que este varón iba a ser sanado. No todos los enfermos son sanados, pero en este caso, Dios demostró y continuó, ya lo estaba usando. Este siervo, este varón, ahora sabía y adoraba al Dios verdadero simplemente porque Dios lo sanó, escogió sanarlo. Quizás usted se encuentre enfermo, usted clame a Dios, usted pídele a Dios que Dios haga la obra. Dios tiene poder para sanar, no hay enfermedad, aún hasta la lepra. Cualquier enfermedad, Dios tiene poder para sanar. Pero otra cosa también vemos, que la palabra de un joven como esta muchacha fue la diferencia. Ella compartió lo que podía ayudar a transformar y dar cambio a la vida de este hombre. Y el mensaje que ella compartió simplemente fue dirigirlo al varón de Dios, al profeta de Dios. O sea, lo dirigió a Naamán a la tierra de Israel para que allá pudiera encontrar sanidad. No tenemos que ir a cierto lugar, sabemos. Dios está donde quiera, pero allí estaba este siervo de Dios que podía hacer la diferencia. Pero todo fue por una muchacha que fue fiel a compartir el mensaje que Dios le dio a comunicar y fue de mucha bendición. Así usted y yo hoy tenemos la oportunidad de compartir y darle a saber a otros la verdad, la enseñanza de Dios, lo que dice la Biblia, para que vayan y busquen del Señor y Dios les va a abrir los ojos, les va a abrir su corazón para que obedezcan y se humillen delante de Él. Y la última cosa que quiero dejar es que el varón de Dios oyó, compartió y le dio palabra de Dios. Él tuvo que haber oído y escuchó el mensaje de Dios para compartir a este varón, donde le dice 7 veces se zambulla en el río
fue un mensaje directo de Dios, pero este era el siervo de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y ahí tenemos ahora hasta el Nuevo Testamento, donde nos ayuda a poder entender lo que Dios nos ha dado de instrucción, hasta el libro de Revelación, donde nos habla de los tiempos de fin. Él podía haber tomado estos obsequios, algo de lo que venía a ofrecerle Naamán, pero no quiso nada porque estoy seguro que en la mente y en el corazón de este varón tenía lo mejor, tenía a Dios. Si él necesitaba algo, él simplemente clamaba a Dios y Dios, él sabía, se lo daba. ¿Para qué quería cosas materiales, cosas que alguien venía a ofrecerle simplemente porque fue sanado? Si él no lo sanó el Señor. Pero a través de esto vemos como muchos toman ventaja y piensan que las cosas materiales vienen a ellos y se enriquecen, y bueno, es algo que sería otro mensaje que no podríamos cubrir en esta hora. Simplemente lo que quiero decir es que el varón de Dios oye de Dios, comparte la palabra de Dios y Dios hace su obra. En este caso ya sí iba a ir, pero lo convencieron que hiciera lo que se le había dicho, y al hacer y obedecer la palabra de Dios fue sanado. Ojalá que este mensaje te inspire, te motive, te dé ánimo y entusiasmo, que hay un Dios de poder. Y la palabra usted y yo la tenemos, que seamos como esa muchacha, como esa joven, que aunque fue llevada y estaba en esclavitud y estaba sufriendo porque estaba fuera de su nación, ella como quiera obedeció a Dios en compartir su palabra. La enfermedad es algo que viene al más capacitado, puede ser un general, puede ser un rey. Cualquiera de nosotros humanos nos enfermamos, Dios tiene la última palabra. En este caso Dios usó el mensaje del varón de Dios, el profeta de Dios, que obedeció y compartió y demostró de las cosas materiales, las hizo a un lado. Él no quería que hubiera alguien que dijera, acusara de que estaba recibiendo las cosas materiales para beneficio propio. Ojalá que esto sea para ayuda de nosotros. Y en esta hora quisiera decirle, ¿verdad?, que usted y yo tenemos la solución, escuchando y obedeciendo el mensaje y la palabra de Dios. Que Dios abra tu corazón, que Dios abra tus ojos, para que busques al Señor y te entregues al Señor y obedezcas al Señor. Es mi oración. Terminemos orando para que Dios obre en tu vida y continúe obrando en la vida de todos nosotros. Padre, terminamos con las lecciones que fueron aprendidas de Naamán, de esta muchacha y de Eliseo, el siervo de Dios. Ayúdenos, Padre, a compartir. Todos podemos ser como esta muchacha, mensajeros a otros. Y aún a aquel que está enfermo, que clame y que vea que Dios tiene poder, y ir a Él para que Él nos sane. Ayúdenos a compartir mensaje de edificación, de ayuda, y que no tomemos ventaja, Señor, de porque recibimos de usted. Queremos también que a nosotros nos bendigan, sino bendecir, simplemente porque usted nos ha dado y de gracia nos ha dado, que compartamos, Señor, de todo corazón aquel que necesita de Dios, y que podamos hacerlo con gusto y con gozo. Gracias, Señor, por ello. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.